Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen lunes dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, buen lunes, buen comienzo de semana. ¿Cómo estás, Darcy? Bien, gracias a Dios. Aquí vamos. Amigos, bienvenidos todos. Y como acostumbramos en el Mundo de Economía, los lunes traemos la noticia más importante de la semana y vamos directo a materia para aprovechar el tiempo. Una de las informaciones más resaltantes de la semana es la siguiente. La actividad económica en Venezuela cayó en 32%, menos 32% Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año 2020. Sí, esta cifra fue suministrada por el Observatorio Nacional de Finanzas y también por el Indicador de Actividad Económica de la Asamblea Nacional. Este indicador es una variable aproximada al Producto Interno Bruto, el cual replica con precisión el comportamiento de toda la actividad económica o del aparato productivo nacional. Destacan asimismo que las cifras para el segundo trimestre de este año 2020 en cuanto se refleja al Producto Interno Bruto representó una caída del 26% en el primer trimestre de este año 2020. La información considera y registró que en el periodo gobernado por el presidente Maduro, entre el segundo trimestre del año 2013 y el segundo trimestre de este año que corre 2020, la economía se contrajo en 90%. Ello sugiere que la economía ha perdido 7 años de potencial crecimiento. Ninguna economía del mundo a lo largo de este siglo XX ha caído en esta proporción, en esta magnitud. También esta información que fue dada a conocer por el economista José Guerra dijo que en abril el indicador de actividad económica de la Asamblea Nacional experimentó una caída en 3% en comparación de marzo pasado, de marzo de este año, producto de la actividad económica tan limitada, caracterizada por la escasez de combustible, la caída abrupta de las exportaciones petroleras y también la reducción de la producción de crudo, indiscutiblemente. Así es, y es interesante resaltar que este dato que arroja el estudio de la Asamblea Nacional respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, influido, por supuesto, por la irrupción de la epidemia o de la pandemia del COVID-19 y de todas las medidas que se han venido ejecutando para contrarrestar la expansión del virus, que ha tenido un efecto económico muy importante, vale la pena resaltar que el dato de esa caída del 32% es bastante cercana y similar a la que están presentando otras economías de la región para el mismo periodo, segundo trimestre del año, afectados por COVID. Por ejemplo, en el caso del Perú, la reducción fue del 30% en ese trimestre igual. Chile 18%, Colombia 22%. Entonces hay unos datos allí curiosos. Lo cierto es que en el caso venezolano, el economista Guerra, quien es diputado de la Asamblea Nacional, afirma que en el mes de mayo el sector que tuvo la caída más pronunciada fue el de los servicios que provee el gobierno, marcando una reducción del 35.6% y una contracción interanual del 25.2% en total. Una cifra inferior en comparación al 53.8% negativo del mes de junio, que por cierto pues fue más fuerte. Es lógico, ¿no? Claro. La pandemia arranca en marzo, el primer impacto es el mes siguiente, abril, mayo, junio. Habrá que esperar cuál va a ser el resultado, digamos, de las mediciones del comportamiento de la economía en el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año. El diputado Guerra también dio a conocer los datos obtenidos del estudio a través de Twitter, pero por supuesto inmediatamente fue noticia. Abril, mayo y junio evidencia una merma en términos globales, es el resultado, es la conclusión del estudio del 32%. Dato exacto, 32.8% del Producto Interno Bruto. Exactamente. Aquí lo que siempre debemos tener muy presente, tal como lo refieres tú, que economías como Perú han tenido una contracción del 30% de su actividad económica incidida
directamente por el contexto de la pandemia, aquí en Venezuela no, porque nada más, repito, entre el segundo trimestre del año 2013, que fue cuando comenzó el periodo del presidente Maduro, al segundo trimestre de este año 2020, se ha perdido, bueno, actividad económica se ha reducido en 90%, lo que traduce que se han perdido 7 años de potencial crecimiento. Las razones todas las conocemos. Y lo peor es que cada vez es más crítico la situación porque se suma la pandemia en una economía totalmente hipertrofiada y totalmente enferma, agonizante. Así es, esa es la realidad que estamos viviendo. Bien, ahora vamos a una reflexión porque es muy necesaria la reflexión. Solo aquellas personas que internalizan, que distribuyen y que procesan los valores derivados de la economía del capital para aplicárselos a sus asediadas existencias económico-materiales, tienen una probabilística opción de seguir avantes, de poder flotar en las aguas del tremendal o bandaval económico. Y en los contextos complejos en donde el capital exacerbado o potenciado hasta el extremo en su lógica básica, como lo es el capitalismo casi amorfo y adredemente desordenado que presenta Venezuela, tales exigencias existenciales se hacen más rudas, más atrincas, más desgarradoras. Digo esto porque una persona pública, como es el caso del periodista Eduardo Rodríguez Yoletti, quien es una persona pública, ancla del canal IBC en su programa A Tiempo, que es conjuntamente transmitido por el circuito Unión Radio y por el canal IBC, confesó en una de sus a las audiencias, en una de las entregas de su programa A Tiempo, que pese a que tiene 3 profesiones, que es abogado, que es periodista y que es locutor, también es un conferencista, un showman, un escritor, y de que pese a que tiene cuñas grabadas a nivel nacional y de que sus libros se venden, y de que pese a todo lo nombrado, no le puede pagar los estudios a sus hijos. Así lo confesó Rodríguez Yoletti ante las cámaras en pantalla, y no pudo evitar que se le quebrara la voz cuando le dijo esto a su audiencia, y que bueno, sobre todo cuando decidió comunicárselo a su familia. Por mi parte, amigos, amigas, yo retorno a la idea que señalé al principio de esta reflexión, como es la de enfrentarse con la lógica cruel de este capitalismo monstruoso que tenemos aquí, para preguntarme, ¿cómo será la degradación económica, la desgarradura económica, moral económica de esas personas que no tienen sino acaso un salario o 2 salarios básicos, o lleguemos hasta 5 salarios o 3 montos salariales, para exagerar, al mes, para llevar el pan de cada día al hogar? ¿Cómo harán estas personas? Sin duda que estas personas normales sentirán el triple de lo que es impotencia y desmoralización a la que sintió este conocido periodista Eduardo Rodríguez Yoletti cuando le tuvo que comunicar a sus hijos las carencias que tienen para resistir junto con ellos esta modalidad de vida existente hoy en Venezuela, que es una modalidad propia de la vida miserable, de la economía de la miseria en la que todos estamos sucumbidos. Así de simple. Así de simple. Y qué triste decir así de simple. Bien, con esta reflexión nosotros vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más del mundo de economía. No se aparten, por favor.